chicos, ¿sí me escuchan bien? Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días. Bueno, chicos, vamos a dar inicio con el panel. Les voy explicando cómo se va a llevar a cabo. De acuerdo a lo que me enviaron de tarea, van a elegir únicamente 3 argumentos, los más importantes de su autor o del autor que ustedes seleccionaron desde la semana pasada. ¿Qué es lo que vamos a dialogar? ¿Cuál de los modelos de comunicación que abordamos sería el más importante y por qué? Ya definimos que un proceso de comunicación es aquella línea que nos permite establecer una relación en cuestión de contenido tanto narrativo como oral y que también se pueden vincular con algunas manifestaciones de corte visual. Existen ciertos lineamientos en donde nos maneja que la cultura, el tipo de habilidades comunicativas, el lenguaje, el contexto entre el emisor y el receptor debe ser, si no igual, por lo menos compartido en alguna proporción. Entonces, empiezo contigo, Dalia, por favor. ¿Cuál es tu autor y cuáles son tus argumentos? Pues mi autor es Marsh. Ay, es que no sé cómo se pronuncia, profe. Marshall McLuhan. Ajá. Y fue lo que atribuyó la aldea global, que es lo que hace referencia a lo que son los medios electrónicos, que es la televisión, los radios, a los, ¿cómo se llama? Las redes sociales y todo esto, y lo dividió en lo que son los medios cálidos y fríos, que los medios cálidos son los que la participación del público es baja y en el medio frío se necesita de la participación de los usuarios para construir y contemplar información. Por ejemplo, una fotografía es de calidad alta y la televisión sería un medio frío, ya que se necesita de la participación y anima a las tomas de decisiones políticas. Y por ejemplo, también la caricatura es de baja, ya que no brinda tanta información visual. Y también da a conocer lo que es el medio del mensaje, que quiere decir que influye en nosotros mismos. Por ejemplo, al estar viendo una televisión, ocupamos los ojos, al escuchar la radio, pues ocupamos lo que son nuestros oídos. Entonces, hace referencia a nosotros. Ok, muy bien. Entonces, para Dalia, quien debería de ser tomado como la teoría más importante es la de McLuhan. Me voy contigo, Lili, por favor. Claro, Miss. Mi autor es Harold Laswell. Su trabajo principal estuvo centrado en la teoría de la aguja hipodérmica. Este va basado en el análisis de la propaganda y sus efectos que va teniendo ante la sociedad, al igual de que usa los medios de comunicación para mostrar esa información de manera adecuada con el contenido correspondiente para que la población reciba esa misma información. Al igual, tiene que ser de forma verdadera. Por decirlo un ejemplo, pues serían las noticias. Dentro de la sociedad, pues hay grupos de individuos que se dificultan un poco al transmitir estos mensajes por los medios de comunicación, ya que a veces surgen problemas de que tengan algunas reacciones negativas por ciertas personas, pero siempre se trata de buscar la manera en que el mensaje se llegue a donde estaba
destinado. Y este modelo igual es muy utilizado en las empresas para persuadir al consumidor que compre o adquiera el servicio que se está ofreciendo para favorecer los intereses de la empresa. Muy bien, Lili. Tocas un punto importante. Ahí ya tenemos una variante en lo que comentó su compañera Dalia, lo que tiene Lili como argumentos. Hay uno que sí se puede utilizar en un enfoque masivo, pero habrá otro que lo podemos relacionar con un enfoque completamente corporativo. Me voy contigo, Brandon. Sí, mi autor es Marshall McLuhan. Él decía que había finalizado la era de la cultura basada en el libro y ahora la televisión y los nuevos sistemas electrónicos de la comunicación en general han instalado ya al ser humano una aldea global, una sociedad audiotáctil a escala planetaria. Bueno, por lo que dice él es esta, sí, de este autor es la más razonable, ya que dice que es una constante actualización de información. Esta teoría pues, es la más razonable, ya que tiene importancia actualmente en las nuevas generaciones y que sigue vigente. Bueno, hasta ahorita sigue vigente esta teoría. Ok, muy bien, gracias. Complementa lo que mencionó Dalia en un inicio. Me voy ahora contigo, Dana, por favor. El mío fue de Laswell. Este modelo se centra en las interacciones que tiene el mensaje y con el que lo va a transmitir. Establece ámbitos de análisis de comunicación en los cuales puede surgir diferentes interrogantes y se plantea como un acto de comunicación conductista en el que el emisor pues es quien trata de estimular al receptor para tener como una consecuencia entre el comunicador y quien recibe el mensaje. Y puede ser como ejemplo en el hogar, donde una madre se comunica como de cierta forma a su hijo en correcciones de que de comunicación, por decir si está haciendo diferentes acciones que no son como las correctas, puede llegar a un lenguaje y provocar una reacción ¿cómo se dice? Pues sí, a quien le está comunicando el mensaje. Ok, muy bien. Fernando, ¿cuál es tu autor y tus argumentos? ¿Qué tal? Buenos días. No sé, ya no me acuerdo, ahorita no tengo mis cosas a la mano, pero lo que proponía principalmente era que el objetivo de la comunicación era que fuera bilateral, o sea, que hubiera respuesta. Entonces era lo que planteaba, que para él era como lo más importante, que hubiera una respuesta y también como el entorno en el que decías las cosas, ya que el entorno a veces juega como un papel muy primordial. Ok, ¿de qué autor estamos hablando, Fernando? Le comentaba que ahorita no tengo mi lab y ahí tengo todos los documentos, ya no me acuerdo para qué le miento. Entonces, los argumentos que me dijiste, ¿de dónde salieron? De lo que hicimos hace 8 días, ¿no, Miss? A ver, Déjeme, veo, ahorita le checo. necesito que conectemos todo. Te voy a explicar por qué.
No me puedes dar argumentos de alguien que no te acuerdas. O entonces eso quiere decir que lo englobaste. Lo que nos dijo Fernando entonces podría ser de McLuhan, podría ser de Aristóteles, podría ser de David Berlo. ¿Sale? Hay que tener muchísimo cuidado. Tomen en Ya cuenta. chequé mis ese David Berlo. Ok. Necesito al 100% de tu atención, Fer, por favor. Lupita, ¿cuáles son tus argumentos y tu autor? Mi autor es Harold, ¿cómo se dice? Harold, Laswell. él. Ujú. Y pues, como podría ser que sus argumentos fue que hizo descripción de un acto de comunicación que, que en el cual fue después el que habló en el proceso de comunicación. Ok. ¿Nada más? Sí, porque en lo otro que investigué, pues ya aparecían las preguntas que él realizaba ¿Cuáles o fueron que las preguntas? respondía, que es quién dice qué, a través de qué canal y a quién o cómo afectó. Ok. Ese es un argumento fundamental porque acuérdate que fue el único que nos estructuró con base en preguntas. Entonces eso también hay que mencionarlo, hay que tomarlo en cuenta. Gracias, Lupita. Martín, De nada, Yo investigué sobre McLuhan y sobre las redes sociales. McLuhan dice que el ser humano es social por naturaleza y gracias a las redes sociales hemos llegado a un punto de la comunicación que es muy vital para todo el mundo, ya que todos tenemos un smartphone a la mano y con él podemos estar en un círculo de amigos con intereses comunes. Antes las noticias eran exclusivas del solo el periodismo, pero ahora gracias a la tecnología y a las redes sociales podemos obtenerlas al instante y es un método de comunicación muy importante hoy en día ya que cada día la tecnología va avanzando. muy bien, Martín. Bueno, chicos, como con este pequeño ejercicio me manifiestan que ya no hay dudas con los modelos educativos, el día de comunicación, perdón, el día jueves vamos a hacer un pequeño cuestionario relacionado con los modelos de comunicación. 10 preguntitas nada más que aborden a todos los modelos que ya vimos. Les estoy compartiendo en el chat el link a Drive, a una pequeña carpeta de Drive. Les voy compartiendo pantalla en lo que explico esa parte. Durante esta semana y la que viene vamos a estar haciendo muchos ejercicios. Todos esos ejercicios van a ser expuestos por ustedes. Entonces, ustedes tienen la carpeta del día de hoy de comunicación oral, son 4 prácticas. Ya vienen los formatos. Si ustedes quieren cambiar el estilo de las tablas, la tipografía, los colores, lo pueden hacer. Solamente mantengan, por favor, la estructura que ahí les mencioné. Todas se van a hacer en grupo, a excepción de la actividad 2 de la ficha de los 5 lenguajes del amor. Conforme vayamos abordando los temas, vamos a ir contestando cada una de ellas. Todas estas deberán de estar colocadas en su carpeta o en su portafolio de evidencias. Vamos a entrar ya a el subtema número 2, pero seguimos en la misma unidad que es de comunicación. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la intención comunicativa que tiene que ver con las funciones del lenguaje, mismas que ustedes ya conocen y utilizaron o aplicaron primero cuando llevamos redacción en español. Vamos a retomarlas un poco. Entonces, primera actividad. Esta la vamos a hacer entre todos.
Perfecto, nos da. Van a escribir ahorita en el momento que yo les indique las características de dicha función del lenguaje y un caso práctico. Yo les voy a ir indicando quién va a escribir la referencial, quién emotiva, etc. Aquí mismo en el cuadro se los voy a poner y la conclusión la va a escribir igualmente una persona en específico para que todos trabajen. Hasta que esta tabla junto con la conclusión no esté llena, no la pueden descargar. Ya que la terminen, la vamos a proyectar, me la presentan junto con las características que ustedes consideran que debe tener el emisor al ocupar una de estas funciones y me van a explicar el caso práctico. Acuérdense, los casos prácticos tienen que ser detallados, contextualicen, expliquen las habilidades que tiene el emisor, las características que tiene el entorno en el que se va a desenvolver, igualmente las habilidades del receptor, si es que existe un feedback, si no existe, si va a ser utilizado por medio de una aldea global, por ejemplo, en redes sociales, algún post por ahí y ya ustedes van a decidir qué tipo de función es la que le corresponde. ¿Vamos claros hasta aquí, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Perfecto. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, Miss. Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Ok, chicos. Habrá algunos elementos que nosotros vamos a retomar en esta parte de comunicación oral que ya los desarrollamos en redacción en español, entonces solamente los voy a mencionar. Cuando nosotros nos dirigimos hacia una intención comunicativa, tiene que ver con el propósito que manifiesta el emisor. Yo necesito establecer una meta, un objetivo directo con lo que yo quiero hacer. Y a través de ese objetivo es que yo voy a ir seleccionando. Si envío un mensaje de texto, si le envío a Lili un audio, si grabo un video y se los pongo en la plataforma, si utilizo plataforma o mejor utilizo un correo electrónico, si les hablo por teléfono uno por uno, etcétera. Todo va a depender de lo que yo quiera hacer con el contenido que voy a compartir o que voy a emitir. Esta parte de la intención comunicativa va a utilizar diferentes medios de comunicación. Insisto, todo va a depender de las habilidades del emisor y del contexto. Si por alguna razón Fernando se llegara a quedar sin internet, por más que yo le envíe correos electrónicos, Fernando no los va a poder leer en el momento en que yo necesito que lo haga. En ese sentido, yo voy a utilizar otro medio de comunicación aparte del correo electrónico. Ya le mandé un mail con todo lo que tiene que hacer, pero aparte me voy a comunicar con él vía telefónica. Y así voy a disminuir las barreras en materia de comunicación. Por medio del discurso o de expresiones no verbales, también nosotros podemos establecer un acto comunicativo altamente efectivo. ¿Qué es lo que voy a buscar? Necesito asegurar, necesito pedir, explicar, convencer, obtener algo, dar una información, encontrar apoyo de otros sujetos o en este caso de mis receptores con quienes se interactúa. Todos estos elementos son definidos por ustedes como emisores. Si, por ejemplo, mi trabajo está en meramente informar, solamente voy a manifestar el contenido, pero no voy a combinarlo con mi postura. Esta postura que está dada por mis experiencias, por mi preparación laboral o académica, etc. Entonces, todos estos elementos tienen que estar dados, pensados por el emisor antes de enviar un mensaje. Por eso, en algunas ocasiones, autores como Lazarsfeld nos mencionan, necesitas forzosamente manifestar tu contenido de forma mental para después emitirlo. O lo que coloquialmente hemos escuchado en algunas ocasiones, esta parte del pensar antes de hablar. Yo voy configurando mi mensaje, voy imaginándome o proyectando la reacción del receptor o de la audiencia.
Y a través de eso es que empiezo a construir mi mensaje con un elemento dado, llámese de forma escrita, llámese de manera visual o de manera verbal. Si nosotros queremos informar el mensaje, forzosamente tiene que cumplir con ciertas características. Y si nos interesa convencer o persuadir, va a tener otras tantas. Si nos interesa manipular, va a contener otras completamente diferentes. Y gracias a estas intenciones comunicativas, llegamos o tenemos las funciones del lenguaje. De acuerdo a lo que yo quiera hacer con mi contenido, es el esquema que tengo que abordar. Por ejemplo, la función referencial o representativa, cualquiera de estos dos términos se refieren exactamente a lo mismo. Esta me va a permitir transmitir información sin expresar sentimientos ni opiniones. ¿Cómo qué puede ser? Emitir una noticia. Las noticias son uno de los elementos narrativos en el ámbito periodístico más neutrales. Lo único que yo voy a ir buscando es que se contesten estas 5 preguntas base de la noticia y nada más. Quienes toman la última decisión de si le creen a Denise Merker, si le creen a Broso o si le creen a Ciro Gómez Leiva, por mencionar 3 líderes de opinión importantes en los medios masivos, son ustedes como receptores. Ellos no van a ir buscando que el nivel de discurso sea lo suficientemente fuerte para convencerlos que Broso es quien tiene la verdad absoluta. Ustedes incluso pueden escuchar a los 3 con la misma noticia y van a poder identificar que el tono o la intención es completamente diferente. Después tenemos la función expresiva o emotiva. Esta función, a diferencia de la referencial, sí nos permite vincularlo con nuestros sentimientos, opiniones o deseos. Aquí, si nos vamos en un enfoque periodístico, vamos a poder hacerlo a través de un artículo de opinión o un reportaje. Si lo hacemos a través de un enfoque meramente corporativo, cuando ustedes emitan un comunicado relacionado con una problemática o con un elemento que todos deben de conocer, pues ahí van a poder hacer uso de su labor de convencimiento. Vamos a pensar que en la empresa o la compañía donde trabaja Martín va a ser sede para el macrosimulacro de emergencias químicas. Entonces, Martín necesita que todo su personal se encuentre comprometido con dicho ejercicio. Ahí Martín va a poder establecer un discurso en torno a la importancia de los macrosimulacros en emergencias químicas. Si ellos manejan químicos, evidentemente, pues también puede hacer uso de las características o cualidades del producto que ellos se encargan de generar y distribuir. Si lo hacemos en un enfoque familiar, cuando yo estoy solicitando, por mencionarlo en sentido formal, un permiso con mis papás, ¿qué tipo de argumentos son los que yo voy a utilizar para que mis papás accedan a dejarme ir a una fiesta de viaje? A lo mejor voy a salir a comer con mis amigos, a un parque de diversiones, etcétera. El punto es que te den permiso, que accedan a realizar una actividad en específico. Después vamos a tener una función apelativa o conativa. Estos dos buscan influir en el oyente con el fin de que haga algo. El elemento completamente persuasivo va a estar centrado en lo apelativo. Yo necesito que ustedes hagan o adelanten las tareas hasta la semana 4, durante esta semana. Entonces, yo voy a buscar ciertos mecanismos de persuasión únicamente para que ustedes adelanten sus actividades o dentro del portafolio de evidencias. Es muy similar a la expresiva o emotiva, por eso tiende a confundirse. La expresiva o emotiva me da la posibilidad de establecer ciertos elementos a manera de experiencias. Y con base en esas experiencias, yo trato de convencer a una persona en específico o a un grupo de personas
de que hagan una acción en específico. La apelativa únicamente se va a centrar en qué argumentos yo puedo dar a conocerle al receptor para que cambie su actitud. Y aquí van a ser elementos de corte comprobable. No voy a vincularlo con mis experiencias, con mis emociones, cómo me siento el día de hoy, etcétera. Por ejemplo, yo voy a hacer un artículo sobre la ansiedad. Tocándolo desde una línea emotiva, el artículo de ansiedad va a estar dado por mis experiencias. ¿Cómo vivo con ansiedad? ¿Cómo fue que me diagnosticaron? ¿Cómo nivelo esos ataques de ansiedad? ¿Cómo tengo que reaccionar en una crisis importante? Esto va a tener que ver conmigo. La que les habla es Astrid, no la maestra y no Universidad INECO. Ahora, si yo hago un discurso centrado en la ansiedad también, pero ahora utilizando la función apelativa, voy a mencionarles los índices de ansiedad en un ámbito universitario, las consecuencias que trae la ansiedad, el tipo de tratamientos que deben seguir las personas, esta falta de foco o de auditorio que tiene un tema tan complejo como este. Ahí es donde va a radicar esta delgada diferencia. Repito, expresiva tiene que ver conmigo, con lo que yo soy como persona, como individuo. Apelativa con estos argumentos que me van a permitir demostrarle al receptor que la modificación de actitud o de conducta que yo le estoy solicitando le va a beneficiar bajo ciertos escenarios. La función poética es una de las más completas, la vamos a encontrar mucho más en un enfoque de corte literario y nos va a permitir hacer uso de retórica. Y la retórica no es otra cosa más que hacer bellas ciertas expresiones, ¿no? Ocupar un sentido figurado en las palabras o en las frases. De ahí que, bueno, la poesía, las canciones, ciertos versos, ciertas imágenes que podamos encontrar en internet en sentido de autoestima, de motivación, tienen que ver con un sentido o una función poética. En la función fática o de contacto, lo único que busca es que se inicie, que se construya y mantenga y finalice el contacto en una conversación. Si estamos hablando por WhatsApp, que se mantenga ese nivel de atención entre el emisor y el receptor. Si estamos en un en vivo, que las personas se mantengan conectadas. Si estamos en una videoconferencia, que quienes me estén escuchando realmente me estén poniendo la debida atención y les funcione. Y bueno, la metalingüística nos permite hablar de la propia lengua en la que nosotros estamos construyendo la comunicación. ¿Qué ejemplos podemos tener? Estos pequeños diccionarios o glosarios que se hagan respecto a una materia. La explicación de un modelo de comunicación, por ejemplo. Esta parte de la aldea global forma parte de una función metalingüística. Elementos como feedback, como emisor, receptor, codificación, decodificación, retroalimentación, si es que lo quieren poner todo en castellano, van a construir por medio de una función metalingüística. Entonces, ahora, el ejercicio que corresponde a este pequeño apartado de la clase, que es de intención comunicativa, necesito que ustedes en cada función del lenguaje me pongan características y un caso práctico detallado de cómo se está utilizando la función en la que ustedes están escribiendo. ¿Quedó claro cómo van a hacer la primera práctica, chicos? Un ejemplo de cómo se aplica, dijo. Sí, por favor. Entonces, función referencial se la voy a dejar a Dalia.
La función emotiva se la voy a dejar a Lupita. Función poética, me ayuda por favor Brandon. Conativa, se hace cargo Martín. Fática, la escribe Fernando. Metalingüística, Dana. ¿Y quién me falta? Lili. Y Lili me va a ayudar a escribir la conclusión. ¿Qué vas a poner en la conclusión, Lili? Aquí te lo voy a poner con preguntas. Ya que tú termines de escribirlo, borras las preguntas. Entonces vamos a decir primero por qué es importante conocer las funciones del lenguaje. Luego ahí te va a servir también como base en sentido de pregunta. ¿En qué benefician las funciones del lenguaje al proceso comunicativo? Con esas dos es más que suficiente para armar la conclusión. Entonces, repito, chicos, características de acuerdo a lo que ustedes creen. Para que yo pueda utilizar una función referencial como emisora, ¿qué tendría que presentar? O en lugar de características, piénsenlo como habilidades. Y el caso práctico puede ser en torno a una comunicación directa o indirecta. Ya la semana pasada hablamos que la comunicación directa debe de ser en un enfoque físico. Debe de estar el individuo llamado emisor y receptor en un mismo espacio físico. Cuando hablamos de comunicación indirecta, es ahí donde interactúan, como en este momento, un medio de comunicación alterno a lo que nosotros somos. En este caso, el Internet. Y uno adicional, pues una aplicación de videoconferencias o de videollamadas. ¿Dudas, chicos? No, maestra. Perfecto. 5 minutitos y me exponen este ejercicio, por favor. Mis. Dígame. Ya me hice bolas. Esta no es la tarea de la semana 2, es como la actividad semanal, ¿no? Exactamente. Entonces me meto al link que nos mandó al chat y lo lleno conforme al lenguaje pero que me dio. ¿O cómo? Exactamente. Ah, va, perfecto. Y luego lo lleno y le tomo captura, así lo dejo, hago un No, archivo, lo así déjala. subo. Así déjala hasta que yo Vale, la revise y ya te dé indicaciones. perfecto, gracias. Fíjate nada más, Fernando, que sí estés trabajando en la actividad 1. Así dice la carpeta, actividad 01. Sí, gracias. De nada.
Me quedan 3 minutos de esta sesión, chicos. Voy a desconectar y regresamos de inmediato, por favor. Tres minutos, chicos. Miss, ¿podría mandar otra vez el link? Sí, claro que sí. Permíteme un minutito. Gracias, Miss. De nada. Ok, chicos, entonces empezamos, por favor. Empiezo contigo, Dalia, en los avances que tengas en la tabla. A mí me tocó lo que es la referencial y es la que transmite la información sin expresar los sentimientos ni las opiniones. Y también se utiliza para transmitir la información objetiva sobre todo lo que nos rodea. Por ejemplo, los objetos, las personas, los hechos y entre otras. Por ejemplo, en el caso práctico podría ser al dar a conocer una noticia. Por ejemplo, también antes de ir de compras voy a terminar de limpiar la casa. Es que consigue que la realidad se pueda exponer de forma objetiva y concreta. Ok, a ver, entonces, ¿qué características o habilidades debe poseer el emisor?
que justo para esto son los ejercicios, chicos. Evaluar nuestro nivel de comunicación oral y escrita. Entonces, aquí Dalia me está diciendo, y está bien, transmitir la información sin expresar sentimientos. Mi opinión es, esa podría quedar en torno con una habilidad del emisor. Consigue que la realidad se pueda exponer de forma objetiva y concreta. ¿Cómo le va a hacer el emisor para conseguir eso? Centrándose en hechos reales o centrado en acontecimientos verídicos o siendo partícipe de la realidad, como tú lo quieras poner. Ese nada más hay que completarlo. Y luego me dices, está centrada en el contexto temático de la comunicación. Es así, pertenece más a la función como tal que a la habilidad del emisor. Las primeras dos están bien, nada más hay que enriquecerlas un poquito más. ¿El caso práctico está bien? La Lupita la vamos a dejar al final, lo que termina aquí de ponerlo. Me voy contigo, Brandon, por favor. Sí. Bueno, es la función poética. Se usa para enriquecer la expresión de una idea, enviar un mensaje expresando cómo él se siente, da mucha importancia a la información que él transmite. Y el ejemplo podría ser, bueno, un caso práctico. Cuando tratas de dar un mensaje, expresas cómo te sientes, das a conocer tus sentimientos. Ok, para que no sea como la función emotiva, aquí le puedes poner usando la retórica en las palabras. Luego, acá tengan mucho cuidado. Envía el mensaje expresando cómo él se siente. Expresando cómo se siente. Él está de más. No sé qué transmite. Aquí nada más enriquecelo un poco en sentido, ¿cómo puedo dar mucha importancia a la información que transmite? Conociendo del tema, trabajando en sus emociones a través de proyectar ciertas características en personajes literarios, etc. Muy bien, Brandon. Martín sigue escribiendo. Fernando, ¿nos explicas por favor tu apartado? Me tocó la fática. La fática tiene como principal función el iniciar, el finalizar o el alargar una conversación. Entonces, yo pienso que como característica que tiene que tener una persona con ese lenguaje es que sepa ser muy directo, ¿no? Que sepa saludar así sin rodeos, y si quiere finalizar, que pues diga adiós en otras cosas que hacer. Bueno, sí me entiendo, ¿no? Tiene que ser como que muy directo y Ok, tiene que saber qué es lo que quiere comunicar. muy bien. Eso que me acabas de decir, plásmalo, porque así como lo tengo en el primer recuadro, no me responde a lo que yo estoy pidiendo en la tabla. Yo necesito habilidades del emisor y tú me estás hablando de características propias de la función. Eso ya lo sabemos, lo trabajamos en redacción en español y lo estamos trabajando ahorita. Me queda claro que ya saben utilizar funciones. Ahora vamos a ver las funciones desde otra cara. ¿Qué características debe tener la persona que construye el mensaje para que pueda identificar o pueda reconocer que la función fática ya forma parte importante
de su sentido de comunicación o de su forma de comunicación. Vale, ¿me podría mandar por favor el link? Es que estoy en el celular y no puedo. Sí, ahorita te lo mando. De todas maneras, chicos, en plataforma, ahí les voy a dejar el link de la carpeta que vamos a estar utilizando esta semana con las diferentes prácticas para que lo tengan por cualquier cuestión. Me voy contigo, Dana. A mí me tocó la metalingüística y se centra en que el receptor debe tener como un mismo lenguaje que el receptor para que pues pueda entenderlo. También debe ser de manera clara y que sea prácticamente coherente para que el emisor pues pueda también entender. Existe dos maneras en las que se puede comunicar, que es de manera oral y escrita. Mi ejemplo fue que es un profesor y un alumno, en el que el profesor pues explica y aclara al alumno que la manera correcta de escribir una palabra es conforme a las reglas que se llevan en esa lengua, y pues claramente lo está explicando en un mismo lenguaje que es el español para que pues se entienda cómo se escribe y cómo es la pronunciación. Muy bien, Dana. Perfecto. Bueno, Lili todavía sigue escribiendo su conclusión. Los que les pedí que modificaran algo o enriquecieran sus puntos, ya nada más lo hacen. Por ahí de las 4 a 5 de la tarde voy a revisar esta práctica. Ya que quede lista, entonces yo les estaría avisando el día jueves en clase y si ya quedó, ya nada más yo le voy a modificar, quitarle los nombres y demás, y ya la pueden descargar para colocarla en su portafolio de evidencias, chicos. Así es como vamos a trabajar las actividades de clase. Entonces, siguiendo con los temas, ahora que ya vimos qué elementos son los que van a integrar la intención comunicativa, recuerden, van a ser únicamente las funciones del lenguaje. Eso es lo que a ustedes les va a permitir identificar el tipo de estructura a seguir para construir un mensaje en específico. El paso 2 sería analizar en medida de lo posible el tipo de audiencia a la que voy a dirigirme. Por ahí en redes sociales estuvo circulando un pequeño discurso, el último discurso de hecho, que dio Enrique Peña Nieto para los egresados de nivel básico. No es el mismo discurso que el expresidente plasmó o estableció cuando hizo su visita de Estado hacia el Vaticano. Ese tipo de elementos forman parte de la intención comunicativa. También se va a sumar uno más que no tiene que ver tanto con la parte narrativa, sino con la parte visual. El tipo de atuendo que yo voy a aportar para una comida familiar, para el cumpleaños de mi sobrina y para la boda de una amiga va a ser completamente diferente. Entonces se va a sumar hacia la intención comunicativa. Ahora es cómo quiero que me vean los demás. En dado caso que vayamos a construir un canal de comunicación visual. Si es completamente auditivo, entonces cómo quiero que me interpreten los que me vayan a escuchar. Ahora, cuando entramos en los tipos de lenguaje, vamos a tener dos fundamentales. El lenguaje corporal tiene que ver con nuestros gestos, los movimientos, tono de voz, la vestimenta, el peinado. Aplica mucho más en las mujeres que en los hombres. Hay algunos casos que también ya empiezan a cuidar muchísimo este tipo de lenguajes.
Si tenemos tatuajes, perforaciones, qué tipo de perforaciones, qué formas tienen nuestros tatuajes, e incluso también forma parte fundamental el olor corporal, tanto el natural como el de nuestras lociones o perfumes favoritos. Me atrevo a decir que hay olores de cremas hidratantes que me ayudan a recordar a mi abuela, por ejemplo. Hay otros olores que me ayudan a recordar a mi hermano, o incluso cuando sé que mi hermano ya llegó o que está cerca de mí, es justamente por el olor que desprende su loción favorita. Forman parte fundamental de los mensajes al momento, justo como les acabo de mencionar, de interactuar con los demás. Cuando nosotros conocemos a alguien a primera vista, nos podemos hacer una idea de cómo es la persona gracias al tipo de peinado, al cuidado que le pone a su arreglo personal o también al descuido. Y que cabe mencionar también, chicos, este cuidado del arreglo personal no forzosamente está alineado con una vestimenta formal. En mi preparación académica, tuve un compañero que recuerdo mucho cada que hablo de este tema, porque era una persona que se consideraba completamente desalineada, una persona que se vestía muy casual, siempre lo veían de jeans negros, playeras básicas blancas, Vans, calcetines y sudaderas. Era como su esquema en cuestión visual. Cuando empezamos a hacer análisis en torno al lenguaje corporal, el que se mencionaba como alguien completamente desalineado, nos dimos cuenta que sus Vans nunca estaban sucios, o por lo menos no para ir a la escuela y a trabajar. Después nos dimos cuenta que sus sudaderas siempre trataba de que combinaran con los jeans y la playera siempre combinaba con sus calcetines. Si él traía playera blanca, calcetines blancos. Si él traía una playera verde, calcetines verdes y así sucesivamente. Entonces, de manera indirecta, él sí cuidaba su imagen. Sin embargo, no dejaba la esencia que afirmaba su personalidad, esta vestimenta de corte casual. Y así, si nos damos a la tarea de analizar ese tipo de estructuras comunicacionales, que más adelante lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que todos le imprimimos un sello de nuestra personalidad a la manera en la que nos peinamos, nos vestimos y en cómo cuidamos también nuestra piel, en el caso de las mujeres, el tono de los maquillajes que nos ponemos, los accesorios que también forman parte importante. Hay algunas mujeres que les gustan más los accesorios grandes, hay algunas mujeres que no les gustan los accesorios o prefieren elementos más discretos, más pequeños. Eso también tiene que ver con el entorno en el que nosotros nos vamos a desenvolver. Y en este sentido pueden ustedes visualizar todos los contenidos del Colegio de Imagen Pública. Ahí es donde nos menciona muchísimo la importancia del lenguaje corporal. Después tenemos otro tipo de lenguaje llamado icónico. Este lenguaje nos da la posibilidad de construir ciertas líneas de comunicación no verbal. Con estas líneas de códigos no verbales, lo que hacemos es tanto conocer como ejecutar líneas universales. ¿Cuáles pueden ser? El tono de las sirenas cambia de acuerdo a las necesidades que presenten las personas y la urgencia que tengan los paramédicos o enfermeros de atender un percance. No es el mismo tono cuando llevan a alguien herido y dentro de esas heridas también tienen una propia clasificación. ¿Quiénes van a conocer mucho mejor este tipo de lenguajes? Quienes pertenecen a ese contexto o a ese núcleo. El código Morse también fue fundamental para el desarrollo de la comunicación no verbal, el sistema de señas braille, lenguaje de señas que es un corte universal. Las mismas señas se aplican a nivel Latinoamérica que en cualquier
otra región del mundo. Tenemos también algunos códigos de corte semi-universal, como puede ser el tipo de besos que se daban antes de pandemia, cómo nos saludábamos, cómo interactuábamos unos con otros, las expresiones de júbilo, los signos de luto o de duelo, y códigos particulares o secretos, como pueden ser las señales de los árbitros, rituales de algunos grupos culturales o sectas. Y si nos vamos con cómo nos estamos relacionando en plena pandemia, se ha venido modificando por completo este tipo de comunicación. Desde la manifestación en donde nos cubren a partir de la nariz hacia abajo y entonces la mitad de nuestro rostro queda de cierta forma eliminado. Ahora, las manifestaciones en cuestión del saludo, les mencionaba, por ejemplo, el beso. Ya no nos podemos saludar de beso entre compañeras de trabajo o entre amigas o amigos. Ahora lo que tenemos que hacer es saludarnos con la famosa sana distancia, saludarnos con el codo, con el puño. Aquí, por eso les puse esa imagen, saludarnos con el pie, pues también llega a funcionar. Y es una forma en la que nosotros estamos reconfigurando el sistema de comunicación. Entonces, de acuerdo a las necesidades que presenta la sociedad en general, van a ser la modificación o modificaciones de dichas manifestaciones. Llegué a tener conocidos o alumnos que solamente saludaban asintiendo con la cabeza, ni siquiera utilizaban un código verbal o levantaban la mano, ni mucho menos, solamente con asentar con la cabeza, pues se formaba un código importante de corte privado en el que yo entendía que era un saludo, que ese asentar con la cabeza significaba un saludo para mi estudiante o para el receptor en este caso. Ahora, vamos a tener algunos tipos de comunicación. Lo vamos a definir de acuerdo al contexto y de acuerdo a los elementos que se estén utilizando. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un código en específico, voy a hacer una diferenciación importante entre comunicación lingüística y no lingüística, dependiendo del sistema de lenguaje que yo esté utilizando. Lo puedo ocupar a través de imágenes, de gestos, movimientos corporales, que esto también tiene que ver con las expresiones orales y escritas. Cuando nosotros redactamos algo de nuestro puño y letra, la forma de nuestras letras puede significar un elemento importante para un código de diferenciación. Puede ser que nuestra letra no sea tan legible como nosotros creemos y que, bueno, el receptor pueda malinterpretar un contenido o información. Si lo hacemos o si clasificamos a la comunicación con respecto a la participación que tiene el emisor y el receptor en el sistema por completo, vamos a ubicarla en un sentido unilateral o direccionado. Esto, el primero se va a dar cuando no existe retroalimentación alguna. Viaja de un punto a otro y ahí se mantiene. No quiere decir que finalice, pero de ahí puede saltar a un elemento diferente. ¿Qué quiere decir esto? El receptor se va a volver en emisor, pero no en la misma línea donde empezó. Algo más específico. Yo, Astrid, soy emisor y le estoy compartiendo esta información a Dalia. Después, Dalia se la va a compartir a alguno de sus compañeros que no se haya conectado el día de hoy. La línea no regresa, pero se sigue construyendo el proceso de comunicación, lo que mencionamos en los modelos. Los ciclos de comunicación no están terminados en un punto dado, siempre están en constante movimiento. Entonces, en lugar de que Dalia me regrese su decodificación, ahora ella solamente codifica y emite un nuevo contenido. Va a tomar como base lo que yo le dije, pero no va a ser
el mismo contenido, no va a utilizar las mismas palabras ni los mismos ejemplos. Ella empieza a decodificar de acuerdo a sus experiencias o a su percepción de las cosas. Y el direccionado, ahí es donde sí sucede una reciprocidad importante, como lo hemos venido manejando. Lili es nuestro emisor, Dalia es el receptor, y entre las dos mantienen un diálogo de corte académico, profesional o completamente personal. Ahí vamos a tener un elemento direccionado. Ahora, en cuestiones de la ubicación del receptor, vamos a tener comunicación directa o indirecta. La primera se va a dar justo cuando los actores o los participantes del proceso se encuentran cara a cara. Y la segunda, cuando hay una separación importante en cuestión de los elementos que nos permiten transmitir un contenido o información, que es justamente, si se dan cuenta, con todos estos elementos o tipos de comunicación, se cumplen las propuestas o postulados de los modelos de comunicación. Entonces, todos estos modelos que nosotros vimos en la semana 1 se encuentran hasta el momento vigentes. ¿De qué va a depender si utilizamos uno u otro? Desde Aristóteles hasta McLuhan, de las necesidades que tenga el emisor y el impacto que desea causar en dicho receptor. Acuérdense, sus receptores pueden ser desde una persona hasta miles de habitantes. Ahora, cuando nosotros tenemos expresiones de comunicación lingüística, es cuando manifestamos nuestras habilidades y destrezas en cuestión de comunicación. ¿Cómo nos interrelacionamos? ¿Qué tan fácil lo hacemos? ¿Y cómo nos apoyamos unos con otros para que se lleve a cabo dicho acto comunicativo? Todas estas habilidades son necesarias primero para escuchar y después para comprender los elementos o la información que nos están compartiendo y que seamos capaces de manera individual de formular nuestras propias ideas mediante un discurso hablado. Lo que yo le puedo contar a mi familia en sentido de lo que estoy aprendiendo al inicio de este cuatrimestre. Cuando me doy cuenta en las noticias o en una serie que a lo mejor estoy viendo, el papel de la comunicación dentro de quienes están interactuando en la historia. Ahora, estas habilidades van a estar definidas de la siguiente forma. Tengo comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita e interacción oral. El hecho de que la persona manifieste o tenga como habilidad una sola, no quiere decir que esté mal. Simplemente nuestras habilidades comunicativas se encuentran en un trabajo de desarrollo de las mismas. Cuando hablamos de comprensión oral, vamos a tener que engloba un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes para la comprensión de discursos orales. Estos van a poderse expresar por medio de ideas concretas y de información relevante. Entonces, cuando yo tengo la habilidad de comprensión oral, lo que yo estoy haciendo es discriminar la información. Yo le voy a pedir a Brandon que lea todo el documento de modelos de comunicación, que son alrededor de 60 páginas. Después de que Brandon lea esas 60 páginas, él es el que va a definir qué elementos son los más importantes para compartirnos en clase. Si al principio dice que ciertos elementos se vinculan con la cultura, la filosofía, etcétera, quizás para Brandon ese tipo de cuestiones no formen parte importante en sentido de compartirlo. Entonces, Brandon se va a centrar únicamente en los modelos por autor. Si yo soy capaz de comprender ese tipo de cuestiones, me voy a poder pasar al siguiente nivel o a la siguiente dimensión, que van a ser comprensiones escritas. ¿Qué es lo que yo voy a ser capaz de hacer aquí? Voy a poner en práctica todas mis habilidades, conocimientos y actitudes para la elaboración de textos escritos, desde una anécdota hasta
un artículo de fondo o de opinión. Va a tener que ver el conocimiento o el nivel de conocimiento que yo tengo sobre un tema, va a tener que ver que yo conozca la estructura del tipo de texto que me están solicitando, la ejecución correcta de cada una de las funciones del lenguaje para que yo pueda identificar si debo utilizar una metalingüística o debo hacer uso de una apelativa. Cuando yo estoy hablando de una expresión oral, es cuando soy capaz de desarrollar discursos adecuados para diferentes situaciones, tanto comunicativas como de contextualización. Yo sé cómo establecer un diálogo por medio de Zoom, pero también sé cómo establecerlo de manera presencial. Yo también sé trabajarlo cuando no estoy al frente. ¿Qué quiere decir? Me convierto en diseñador o diseñadora de un discurso. Te va a contratar uno de los regidores de nuestro municipio. Y entonces vamos a pensar que Fernando es el que contrata. Fernando lo único que va a pedir es cuáles son los temas que quieres abordar y hacia qué tipo de público te vas a dirigir. Es lo único. Y a través de esos dos elementos, Fernando va a empezar a escribir un discurso como si fuera él quien lo fuera a leer o quien lo fuera a compartir con una población o un sector específico. La expresión escrita tiene que ver con textos variados y diversos y me permite tener un acervo lo suficientemente importante como para que yo pueda identificar la narrativa que hay que colocar, desde un currículum vitae, un historial académico, una carta de petición, una carta de agradecimiento, una carta poder, el llenado de una solicitud de empleo, entre muchos otros elementos. Y la interacción oral es aquellos diálogos interpersonales altamente efectivos. Tanto somos capaces de contar nuestras experiencias, nuestro desarrollo académico o de pensamiento, como de escuchar los logros, las anécdotas, los hechos o acontecimientos que alguien más te quiera compartir. Tanto somos buenos platicadores como buenos escuchas, independientemente del lugar en el que nos encontremos. De ahí, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Sí. ¿No hay dudas entonces hasta aquí, chicos? No, mis. Bueno, recapitulando nada más. Estas dimensiones tienen que ver con nuestra comunicación lingüística. La no lingüística tiene mucho que ver con esta parte no verbal y corporal que vamos a sumarle a nuestras habilidades de corte lingüístico. Lo que les mencionaba hace un rato. Dentro del enfoque o de la línea lingüística, soy capaz de desarrollar un discurso, de desarrollar un ensayo, y en la parte no lingüística, soy capaz de sumarle a esta parte escrita o hablada mi imagen. Estas cuestiones que no se dicen, pero que le apoyan o le aportan a los discursos. De ahí la crítica tan importante con el presidente de la República actual. En esta parte en donde el discurso es bueno, pero la parte o el elemento no verbal o no lingüístico, algunos expertos consideran que pues está quedando muy limitado. Ahí tendrá que ver también el tipo de intención que tiene la persona. Insisto, no quiere decir que la propuesta de el presidente del sexenio pasado en cuestión meramente lingüística y no lingüística y del presidente actual sea mala.
simplemente que ambos personajes tenían líneas de acción completamente diferentes. Ya tan solo con que sean de partidos políticos distintos, cada partido persigue metas completamente opuestas. Ahora, tenemos dos elementos fundamentales que tienen que ver con las intenciones que tiene el receptor. Vamos a tener una comunicación de tipo intrapersonal y otra de tipo interpersonal. La intrapersonal es un diálogo completamente interno con cada uno de nosotros. Cuando te encuentres en una situación que no sabes ni siquiera cómo llegaste a ella, empiezas a tratar de reconfigurar en medida de lo posible, en sentido de mejorar la condición en la que te encuentras, hacer mejor tu trabajo, salirte del núcleo en el que te encuentras y qué es lo que te está haciendo sentirte mal o fuera de sí. Todos estos elementos no tienen por qué manifestarse en ningún lado. Es decisión meramente personal del emisor si lo hace visible para los demás o no. ¿Cómo lo puedo hacer visible? Cuando escribo un diario, cuando armo un anecdotario y lo estoy colocando en un medio de comunicación masiva. ¿Como cuáles? Un blog, mis redes sociales, un podcast también podría ser, un video, un canal en YouTube. Ese tipo de cuestiones ya brincan hacia la parte interpersonal. Todos los posts que encontramos en sentido de cómo estoy vestida hoy, qué comí, cómo me siento, si estoy estresada, deprimida, ansiosa y muy contenta, efusiva, etcétera. Si yo lo pongo en una red social, eso forma parte de la proyección que yo voy a construir en una audiencia en específico. Por ejemplo, si yo tengo en Facebook a todos mis alumnos, es mi decisión si quiero que vean todos los memes que me encuentro por ahí y comparto, o si voy a trabajar una imagen mucho más profesional, en donde vean en mi perfil posts de educación, de mercadotecnia, de comunicación, cultura en general, etc. Es el individuo quien va a decidir el nivel de proyección en cuestión de la imagen que va a estar construyendo por medio de una red social. A partir de ahí también podemos hacer este mismo ejercicio, pero ahora en torno a un elemento presencial. Tal es el caso de las fiestas familiares, la participación en congresos, en concursos, participar en eventos específicos dentro de una institución, como puede ser una carrera atlética, un cuadrangular de soccer, etcétera. Todos esos elementos dependen única y exclusivamente de quienes van a construir los mensajes. Me queda menos de un minuto, chicos. Desconecto esta sesión y regresamos de inmediato, por favor. Bueno, chicos, ahora la siguiente actividad, esta la van a desarrollar a lo largo del día de hoy, de mañana o del día jueves. Acuérdense que las actividades que van colocadas en el portafolio de evidencias no se van a entregar a la plataforma.
Eso lo vamos a guardar hasta la última semana. Es la única entrega o el único espacio de entrega que tenemos relacionado con el portafolio. De ahí en fuera, todas las actividades que yo les voy a ir solicitando para el portafolio de evidencias, ustedes deciden si las hacen en lo que corre la semana, es decir, vamos en tiempo y forma, o si las dejan juntar por unidad. No tengo ningún problema. A menos que ustedes me digan, es que necesito que me revise que las actividades están en el lugar correcto para no tener problemas al final, me irán enviando el link de su portafolio de evidencias semana a semana. Mientras ese no sea el caso, ustedes pueden ir trabajándolo en el ritmo que mejor les parezca o les convenza. Para la segunda actividad, ya lo tienen directo en la carpeta de Drive que yo les proporcioné. Viene un elemento de presentación. Hay que tomar en cuenta los 5 lenguajes del amor y van a realizar lo siguiente con ese contenido. En la introducción vamos a poner qué son y por qué son importantes. Nada más. Después, en el desarrollo, ¿en qué consisten? Van a abordar cada uno de los lenguajes de tal forma que sea una escritura, que ustedes comprendan. Que si yo les hago una especie de foro sobre los 5 lenguajes del amor, puedan tomar esta presentación y de ahí obtener argumentos importantes para colocarlos en dicho foro. En la conclusión, me van a decir ustedes qué impacto tienen en la comunicación tanto intra como interpersonal. Entonces, hacemos uso de estas 2 tablitas en cuestión de definiciones. Ya les conté también a qué se refiere una y otra porque son diferentes. Y entonces, después de haber visto el video, ya van a poder decir si los 5 lenguajes del amor tienen cabida en una comunicación intrapersonal o es únicamente en un enfoque interpersonal. ¿Dudas con esta actividad, chicos? ¿Nos va a dividir quién hace la introducción, el desarrollo y todo eso? No, esta parte sí la van a hacer de forma individual. Para el caso de la ficha, aquí sí lo vamos a trabajar de forma completamente personal, porque no interpretamos la información exactamente igual. Entonces, aquí ya les puse una portada. Ustedes pueden cambiar la tipografía, la estética, el tamaño del logotipo de la escuela, como ustedes gusten. Ya aquí yo les puse las partes, entonces aquí solamente empiezan ustedes a escribir. Si quieren colocar una imagen al centro y solamente poner palabras clave, lo pueden hacer. A manera de una especie de esquema, si les funciona, yo no tengo problema. En el desarrollo, ahí vamos a abordar los 5 lenguajes con características muy específicas. Y en su conclusión, con las preguntas que ya les mencioné. Así es como lo van a trabajar. En el mismo link que les pasé hace un momento, ahí van a encontrar todo. Para los que no lo hayan tenido, permítanme tantito. Les comparto el enlace de esta segunda actividad. Ahora, vamos a tener otro tipo de comunicación. Esto se le va a llamar unidireccional y bidireccional. Cabe mencionar, chicos, todos los elementos de comunicación, los tipos que hemos platicado el día de hoy, tienen cabida tanto en un enfoque personal, cultural, familiar y laboral. ¿De qué va a depender? Del contexto que los rodee.
no es la misma dinámica en materia de comunicación para los que trabajan en una dependencia de gobierno que los que trabajan en el sector privado. Y dentro del sector privado, bueno, tenemos infinidad de variantes. No es la misma dinámica comunicacional los que estén en el departamento de recursos humanos, los que están en el área de finanzas, los que están en el área de mercadotecnia y publicidad, los que están en un área completamente directiva. La dinámica varía sustancialmente. Ahora, en sentido bidireccional, vamos a compartir significados importantes mediante el uso de símbolos, mediante el uso de señales también en algunos casos, y vamos a desarrollar en medida de lo posible algunos estímulos. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos con estímulos, vamos buscando una respuesta por parte del receptor. Entonces ustedes definirán qué estímulo es el que voy a trabajar. Voy a dirigir mi mensaje hacia un enfoque de productividad, en dado caso que empiece a establecer una comunicación con mis trabajadores o con mis compañeros de equipo o de trabajo. Quiero estimular en sentido económico. Voy a estimularlo en sentido de pues estos beneficios que trae respetar los lineamientos de pandemia, la sana distancia, el uso del cubrebocas, el no salir más que a lo indispensable, etc. Todos esos elementos van a ser capaces de compartir y de intercambiar acciones específicas en un núcleo dado. Puede ser un núcleo de amistad, puede ser también, como les menciono, un núcleo completamente laboral. ¿Qué es lo que me va a exigir? Primero, respetar la naturaleza del individuo. No se trata de cambiarlo de forma impositiva. Cuando nosotros hacemos uso de la persuasión, va en un orden progresivo. Y el arte de la persuasión, lo que nos marca, es que el receptor nunca se debe dar cuenta que tú lo estás persuadiendo. Eso únicamente lo sabe el emisor. Y es quien va dirigiendo el proceso de comunicación y estableciendo algunos lineamientos importantes. Ahora, cuando la comunicación puede ser unidireccional, quiere decir que va a responder al interés del emisor por imponer un mensaje. Necesito alcanzar al destinatario en un contexto específico y voy a dar por satisfecho con la recepción de los contenidos. No me está interesando si se genera este nivel de persuasión, si se efectúa. No me está interesando tampoco el nivel de comprensión de la información. Yo estoy cumpliendo con que Dalia tenga el día de hoy su clase. Ya si ella no me emite ninguna duda o pregunta, no es responsabilidad del emisor. Cuando estoy trabajando en un enfoque unidireccionado. Como yo trabajo con un enfoque bidireccional, eso quiere decir que sí voy a insistir con Dalia para identificar si realmente entendió todo lo que hoy vine a platicarles. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un enfoque oral, cuando le pregunte, ¿qué entendiste de la clase pasada? A través de ejercicios específicos, como es el caso de nuestras prácticas, a través de un examen, a través de una exposición, en donde ella justamente va a entender el contenido, lo va a tratar de acuerdo a sus experiencias y a su léxico, y de esa forma nos va a explicar lo comprendido acerca de un tema en específico. Entonces, chicos, tarea para trabajarlo durante estos días. Les voy a dejar en la plataforma el video de los 5 lenguajes del amor. ¿Lo ven, por favor? Ya que hayan visto el video, entonces se van a la presentación y ya ahí me hacen favor de construir su tarjeta informativa. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Bueno, el video es necesario que lo vean entre hoy y mañana. A manera de sorteo, no sé si le pregunte a Dalia, si le pregunto a Dana, a Fernando, sobre
cómo entendieron ustedes alguno de los lenguajes del amor. Entonces, por lo menos que entre el día de hoy y mañana puedan ver el video. Y ya los demás días, conforme el diálogo que vayamos construyendo aquí, construyan ustedes por su parte la ficha que les estoy solicitando. Y si no hay dudas ni comentarios, chicos, pues nos conectamos, por favor, el día jueves. Miss, la vamos a hacer entonces en ese link, cada quien sus aportaciones. Sí, por favor. Ok. Buen día, chicas. Bueno, vamos a dar inicio. En continuación con los diferentes tipos de comunicación que tenemos hasta el día de hoy vigentes, uno de ellos que nos comprueba la importancia de reconocer la intención que tenga el receptor frente a la construcción de un mensaje es justamente la postura de Gary Chapman con los 5 lenguajes del amor. Tenemos 5 factores fundamentales que tienen que ver con cómo es que nosotros nos comunicamos y esto se va a conectar al mismo tiempo con el tipo de inteligencia que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Desde niños, esta postura de los 5 lenguajes del amor es mucho más visible. Hay niños que demandan un nivel de atención máximo a través del sentido de la vista. Habrá otras personas que esperan ciertas acciones importantes a su favor. Y ahí, bueno, vamos a tener estas demostraciones del famoso tiempo de calidad. Quienes somos más dispersos o consideramos que podemos llegar a hacer multitareas, nos cuesta mucho más esta parte. Ya lo dice Mario Guerra en el video que les coloqué en plataforma. Esta parte en materia comunicativa no es complicada en el sentido de que voy a identificar cómo yo espero que se comuniquen conmigo, sino al revés. Yo necesito identificar cómo es que la persona que tengo enfrente se comunica para entonces seleccionar el lenguaje del amor que mejor nos favorezca tanto al receptor como a nosotros en dado caso que nos posicionemos como emisores. De ahí que, bueno, vamos a tener las famosas palabras de afirmación. Mario lo menciona al inicio del video. Estoy esperando el reconocimiento de alguien en específico. A mí de nada me sirve que reconozca mi labor o mi trabajo, otros grupos o ustedes, la coordinación, etcétera, cualquier persona. Si la que yo tengo en mente o la que más importante es para mí no lo está reconociendo. En ese sentido, yo siento que mi actividad o lo que yo estoy trabajando o lo que yo estoy logrando no está teniendo pues gran valor para la persona que más me importa o que mayor significado tiene para mí. Después tienen ustedes el famoso tiempo de calidad, que ya se los mencioné. Son estas personas que necesitan entablar una charla, pero sin ningún tipo de ruido ni interrupción. En algún momento conocí una persona que desde inicio me ponía esa parte como regla.
En el momento que salgamos y que vayamos a platicar o que estemos cenando o cualquier actividad que estemos haciendo juntas, no quiero que estés con el teléfono, porque entonces es como si no le dieras importancia a mi presencia. Hay otras personas que si tú estás con el teléfono o estás leyendo o estás en la computadora, no tienen mayor tema. Quienes sí lo tengan, eso nos da como resultado que se están comunicando por medio del famoso tiempo de calidad. El sentido de los regalos. Ahí no es tanto una parte excesiva en cuestión del precio. En sentido de los regalos puede ir desde una tarjeta de Navidad, un llavero ahora que te fuiste de viaje y te acordaste de mí, un chocolate, sea la marca que sea, un detalle hecho por ti. Ese tipo de cuestiones o de manifestaciones, las personas que se comunican con el lenguaje número 3 están buscando reafirmar la atención y la importancia que tienen en la vida de un individuo en específico para poder determinar que la relación vale la pena. Y acuérdense, esta postura no nada más sirve para un entorno de pareja, también nos ayuda mucho a comunicarnos entre los integrantes de un equipo de trabajo, entre mi círculo de amistad. Casi siempre cuando nosotros pertenecemos a un núcleo amistoso, podemos juntarnos con 5, 7 personas y de esas 7 personas sentimos mayor afinidad o conexión con una sola. Nos llevamos bien con todos los demás, pero tenemos esta parte de confidencialidad con uno solo o con una sola. Eso quiere decir que nuestro lenguaje del amor está vinculado hacia las características que refleja la persona. Cuando hablamos de actos de servicio, pues tiene que ver principalmente con la ayuda que nos puede otorgar una persona. Y que en ese sentido, cuando yo le pida ayuda a una persona en específico y esta persona me conteste de forma positiva, para mí tiene un alto valor. Eso quiere decir que está al pendiente de mí, que le importo e insisto, va desde mi pareja o mi novio o novia, desde mis hermanos, eso también es fundamental, con mis papás, con mis amigos, con mis maestros, cuando ustedes se vinculen al entorno laboral o si es que ya están vinculados a este entorno, pues también es bien importante que ustedes empiecen a identificar cómo es que se comunica su equipo de trabajo, para que nosotros podamos construir un proceso importante y por ende los resultados